Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es el 2023. Con algunos ya nos habíamos visto el 31, que fue nuestra última reunión. Estamos volviendo a vernos en este 2023. Les recordamos que por ahora, mientras la gente termina de regresar de sus vacaciones, de su tiempo en familia, vamos a estar reuniéndonos solamente el sábado. El domingo no vamos a tener reunión por ahora, solamente el sábado, así que a los que virtualmente se encuentran con nosotros les avisamos que mañana no tenemos reunión, sino nos reunimos el sábado entrante, nuevamente, por ahora, mientras todo el mundo vuelve a su lugar. Igualmente les recordamos que tenemos la primera actividad que es nacional e internacional en el caso de Senfol, que es el Congreso en Santa Marta, en el mes de febrero, de los días 17 al 19 de febrero, vamos a estar haciendo nuestro Congreso Internacional en Santa Marta, así que les estamos recordando a todos ustedes para que aquellos que pronto aplazan sus vacaciones para tiempos no tan congestionados, ese es un buen tiempo. En Santa Marta hacer sus vacaciones, tenemos el Congreso Internacional, viene gente obviamente de todos los países donde tenemos representación, bueno, de la mayoría de ellos, ¿no? Y estamos hablando en este año con nuestro énfasis en sirviendo con pasión, sirviendo con pasión. Venimos de un énfasis que habíamos hecho en el 2022 al comenzar el año, que era esforzarse y servir. Normalmente estamos hablando de salir de esa pandemia, de ese aislamiento que tuvimos, ese distanciamiento social que vivimos y volver a recuperar nuestra presencialidad, nuestras actividades en conjunto, nuestras actividades comunitarias. Eso lo venimos haciendo desde el 2021-22 y ya en este año 2023 vamos a seguir sirviendo. La idea es que seguimos sirviendo, pero seguir sirviendo con pasión. Por eso ustedes van a ver que este va a ser nuestro énfasis durante por lo menos este primer mes de enero que vamos a estar recordando. Igualmente llevamos a cabo nuestra actividad del 31 de diciembre, si ustedes miran a ese costado izquierdo de ustedes, allí están muchas de las acciones de gracias que el 31 trajimos. De pronto usted no pudo venir el 31, pero quiere formar parte de eso. Normalmente este tipo de cosas que hacemos son recordatorios visibles. Todos y cada uno de nosotros llevamos gratitud en el corazón, pero a veces es bueno que eso que en el corazón se lleva uno lo pueda expresar. Es como el amor. Normalmente uno dice que ama, pero el amor se expresa a través de hechos, palabras, detalles, actitudes. Entonces, poder expresar eso que llevamos en el corazón es importante. Entonces, allí tenemos todos aquellos que o dejaron o ese 31 trajeron su acción de gracias y los colocamos allí. Todavía durante el mes de enero lo vamos a tener, para que si usted quiere en este periodo de tiempo, usted traiga su acción de gracias y la coloquemos allí. Luego estaremos cambiando nuestra dinámica para el mes de febrero. Por ahora estamos hablando de eso, acción de gracias. Un buen cerrar para siempre un buen comenzar. Siempre hay que cerrar bien para poder comenzar bien. La mejor actitud que uno pueda tener en la vida siempre será agradecimiento. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de contentamiento. El contentamiento no es conformismo, es estar agradecido por todo lo que no tenemos y dejar de estar desagradecidos por lo que no tenemos. ¿A quién no le gustaría tener más de lo que tiene? A todos. Todos quisiéramos tener más de lo que tenemos, pero muchas veces por eso nos olvidamos de agradecer lo que ya tenemos, lo que ya podemos disfrutar. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos el 31, que era nuestro inicio de la visión de este 2023, Sirviendo con Pasión, y vamos a continuar hablando de ese tema durante este mes de enero. Así que para los que no vinieron, bienvenidos. El pasaje central, el versículo central que nos apoya esta visión de servir con pasión está en el libro de Colosenses 1:28. Dice allí que finalmente ese servicio que hacemos con pasión es a fin de presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Ustedes saben que una de las cosas que la vida cristiana genera es una transformación. La vida cristiana no es simplemente una acumulación de rituales semanales.
ni tampoco simplemente la experiencia de un aprendizaje de la Biblia o de aquellas dinámicas que la Biblia nos enseña para vivir. La vida cristiana es una transformación. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Lo único que es en el momento presente es este ahora. El ayer ya es pasado, el mañana todavía no existe, así que cada día nosotros estamos en ese ahora preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces nuestro énfasis de seguir sirviendo y hacerlo apasionadamente tiene que ver en qué Dios quiere continuar haciendo en nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que agradecemos a Dios que ha transformado, pero también somos conscientes de que falta mucho por hacer todavía. Muy bien, ¿qué debemos hacer con Dios? Dijimos el 31. Quiero decir, hay muchas cosas en nuestra relación con Dios que hacemos, pero tenemos que ser muy específicos, por lo menos muy concretos, para que veamos resultados. Cuando uno es muy general, cuando uno no tiene concreto, no tiene enfocada la visión, obviamente uno puede hacer muchas cosas buenas, pero cuando va a medir los resultados, obviamente no son los que uno esperaría. ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo ha sido diversificado. Nosotros queremos concentrar nuestro esfuerzo. Puede que no hagamos muchas cosas, pero aquellas que hagamos las debemos hacer muy bien. Entonces planteamos inicialmente qué debemos hacer en este año con el Señor. ¿Cuál es la dinámica de relacionamiento que debemos tener con Él? Y obviamente eso está fundamentado en la Biblia. La primera cosa que siempre Dios demandará de nosotros será que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Ese es el primero y más grande mandamiento, así está escrito en la Biblia. Así que lo que nosotros buscamos es que nuestro amor por el Señor cada día crezca más. Amarlo por encima de todas las cosas. Y usted sabe que eso significa que todos los días evaluamos en qué invertimos el tiempo, en qué invertimos los recursos, en qué invertimos los esfuerzos, porque normalmente lo que uno aprecia está allí representado en lo que nosotros normalmente hacemos, en lo que nos esforzamos por cumplir. Entonces, la primera cosa que vamos a continuar haciendo es amar a Dios por encima de todas las cosas. Miren que esto es mucho más que el hacer cosas para el Señor. Es tener una buena relación y una relación creciente de su amor para con nosotros y de nosotros hacia Él. El segundo elemento que veíamos, y también está fundamentado en la palabra de Dios, es que no solamente es amarle, sino adorarle. Eso es normal. Cuando uno ama a una persona, normalmente esa expresión que cada día manifestamos hacia ella es una expresión de lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos dar, el mejor servicio que podamos ofrecer. Y ahí es donde viene este segundo elemento importante para con Dios, y es adorarle, adorarle. Todavía no tenemos todo nuestro equipo de alabanza completo, todavía no tenemos toda la dinámica de la iglesia durante cada año como lo hacemos. Apenas estamos comenzando, pero eso no quiere decir que no debemos hacer las cosas esforzadamente. Entre ellas, la adoración. La adoración es una de las cosas más importantes que el cristiano pueda vivir. ¿Por qué? Porque la adoración no es solamente aquello que le ofrecemos a Él, sino que genera el ambiente en el cual Dios se puede mover en nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón cargado, afligido, amargado, entristecido, cuando tenemos un corazón disperso, pues obviamente nuestra atención no está en Él. Mas cuando venimos a amarle y a adorarle, generamos ese ambiente propicio para que Dios pueda hacer ese proceso de transformación que nos ha prometido. Ese es el segundo elemento, y allí lo planteamos en ese pasaje de Mateo 4, cuando decíamos que Satanás vino a Jesús a tentarlo en el desierto, y las famosas 3 tentaciones. Una de ellas es: si me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra. Te economizas todo lo que vayas a hacer en este tiempo con una sola adoración. Y Jesús respondió como normalmente debemos hacerlo: solo a Dios adorarás. Y ese es el principio, solamente a Dios adoramos. Amamos a las personas, nos relacionamos de la mejor manera, pero adorar, lo que implica la adoración, el reconocimiento, la exaltación que solamente Dios merece, pues solamente es solamente para Él. Así que el segundo elemento es adorarle, amarle, adorarle. Y el tercer elemento, muy, muy consecuente con el segundo, es servirle. Y así lo planteamos desde el 31 de diciembre en este año, es servir al Señor, seguir sirviéndole siempre, pero hacerlo cada vez mejor. En este caso, 2023, servir con pasión.
El servicio es algo que al Señor le debemos dar, nuestro servicio a Él. Él podía hacer las cosas mucho más rápidas, mucho más eficientes, con unos resultados obviamente mucho mayores de lo que cada uno de nosotros pudiese generar. Pero a Él le plació que nosotros fuésemos los instrumentos para Él. Así que lo mejor que podemos hacer es disponer nuestra vida para servirle. Y así también Jesús le contestó a Satanás allí en el desierto. Le dijo, solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Y ese solo no se aplica solamente a la adoración, se aplica al servicio. A Él es a quien servimos. ¿Lo servimos cómo? A través de todo aquello que normalmente hacemos. A veces la gente piensa que el servicio es aquello que se desarrolla al interior de la iglesia. Eso es parte del servicio a Dios. Pero cada uno de nosotros, por dones, talentos, habilidades y recursos, oportunidades y lugares, tenemos la ocasión de servir a Dios allí donde Dios nos coloca. De tal manera que ese entorno, el grupo de personas que está con nosotros en ese entorno, puedan ver a Dios a través de nuestras vidas. Esa es la mejor forma de testificar. El testimonio nuestro de cómo nosotros tenemos a Dios en prioridad para amarle, para adorarle y para servirle. Así que este es nuestro énfasis de este 2023 y comenzando en el mes de enero. Sigamos un poquito en el resumen de lo que habíamos planteado. Cuando hablamos de servicio, obviamente hay muchas formas y hay mucha gratitud de las maneras en que se ha servido. Hacíamos un reconocimiento para cada uno de los ministerios, ministerio de alabanza, ministerio del Arca de Noé con los niños, el ministerio de arte con su obra de teatro el 17. Podemos agradecer a todos los equipos que trabajaron sirviendo dentro de la iglesia. Y eso es importante y no lo dejaremos de reconocer. Servimos en cada movimiento, hombres, mujeres, parejas, niños, jóvenes, adolescentes, en cada movimiento también servimos. Pero una de las cosas que no debemos olvidar es que el servicio no se limita a una actividad específica. El servicio es una actitud en la vida. Por eso, el mejor ejemplo de servicio siempre fue Jesús. Y allí, en ese pasaje de Juan 13, que ustedes saben, la última cena, Jesús dio su última y mejor lección a sus discípulos. Primero, de cuánto les amaba. La Biblia dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y la mejor manera de manifestar un amor como el de Jesús hacia sus discípulos fue la entrega de su vida por ellos. Y eso nos incluye a nosotros. Pero también Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos, después de eso les dijo, así como yo he hecho, así ustedes deben hacer. Yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes hagan. Eso no se trata entonces de andar haciendo manicure todo el tiempo o pedicure en este caso. Se trata de servir todo el tiempo. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros? Y miren que en ese caso no estamos haciendo una actividad muy espiritual que digamos. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos porque obviamente se ensuciaban en el diario andar. Pero esa actitud de servicio es la que Jesús quiso que nosotros imitáramos de Él. Ejemplo les he dado. Así que nuestro mejor ejemplo siempre será ese. Ahora, eso lo podemos complementar con muchas otras cosas que Jesús dijo e hizo. También Él dijo, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y efectivamente uno lo ve siempre en función de servir, aún en esos momentos difíciles de su vida, en esos momentos donde hubo persecución, en esos momentos donde hubo pérdida, como en el caso de su primo y precursor que fue Juan el Bautista. Jesús se retiró aparte para vivir esos momentos difíciles como cualquier persona lo haría. Pero la gente no lo dejaba en paz, la gente llegaba donde Jesús estaba. Y Jesús nunca dijo, hoy no voy a atender, hoy estoy en un proceso de recuperación, hoy me siento muy triste, hoy estoy muy golpeado. Nunca dijo eso. Jesús siempre estuvo dispuesto a servir. Y hasta lo último, hasta en la cruz sirvió, pidiendo perdón por aquellos que le crucificaban. Así que esto del servicio no es algo que nosotros tratemos de hacer de la mejor manera, sino simplemente mirar en Jesús el modelo y ejemplo y hacer lo que Él hizo. Ahora, siempre el servicio va a generar como respuesta servicio. Cuando usted le sirve a una persona, cuando usted de alguna manera le colabora a una persona, esa persona de alguna forma siempre se va a ver comprometido en hacer algo similar, o con usted o con alguien más. Lo ideal siempre es que nosotros no hagamos las cosas para que luego sea la persona la que devuelva el favor, sino más bien enseñarle a la persona que eso que hicimos con ella lo puede hacer con muchas más personas. Y lo que generamos es eso, no solamente una actitud individual, sino una cultura de servicio.
Porque finalmente lo que busca el cristianismo no es que cada persona viva su cristianismo, sino que podamos generar una cultura con esos valores y esos principios cristianos que en la Biblia aprendemos. Así que al servir, lo que generamos es servicio. Jesús fue el modelo, Jesús sirvió y sus discípulos le sirvieron. Habíamos leído algunos versículos donde veíamos que no solamente fueron los 12 discípulos, porque uno diría, bueno, casi que por obligación ellos como recibieron tenían que dar. Uno de nuestros temas del año pasado fue ese, de gracia recibieron, de gracia den. Y uno diría, los discípulos estaban obligados, ellos estuvieron con Jesús durante esos 3 años y recibieron todo de Jesús, lo menos que ellos podían hacer era exactamente lo mismo. Pero también leímos otros pasajes donde había mujeres en el ministerio. No esas mujeres que de pronto nosotros consideramos que llegaban simplemente en un momento de necesidad, la mujer samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, sino aquellas mujeres que no solamente experimentaron una bendición, sino que se dispusieron para servir a Jesús. Y encontrábamos entonces en el caso de la suegra de Pedro. Cuando estaba enferma, Jesús fue a visitar a Pedro a su casa, invitado por él, y encontró a la suegra enferma, la sanó, y dice la Biblia que la suegra se levantó y le servía. Así encontramos igualmente a María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, dice la Biblia, y seguía Jesús sirviéndole. También encontramos mujeres de gran ubicación social, digámoslo de esa forma, la esposa de Chuza, que era el administrador de Herodes, y estaba sirviendo a Jesús, y dice allí, ellas servían a Jesús con sus bienes. Así que el servicio es algo que no excluye a nadie, el servicio nos incluye a todos nosotros. No podemos decir que solamente los que sirven son los que están dedicados a esa actividad, sino que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, si encontramos un área de necesidad a nuestro alrededor, allí podemos servir. ¿Cómo? Supliendo, como también en Jesús encontramos el modelo. Ahora concluimos, y esto para cerrar el resumen, hace 8 días concluimos con unas decisiones que tienen que ser individuales, personales, porque nadie está obligado. Cada uno de nosotros toma decisiones. Obviamente también dice el libro de Proverbios que cuando uno toma decisiones tiene que asumir consecuencias. Y cada persona obviamente al tomar sus decisiones considera que es lo mejor que puede hacer. Hay 3 tipos de consideraciones en esta decisión hablando del servicio. Es primero no servir. Hay personas que dicen eso no es para mí. Y efectivamente toman esa decisión en la vida y está bien. Es una decisión de la voluntad y para eso se nos dio la voluntad, para ejercerla. Y uno puede dedicar su vida a concentrarse en él mismo. ¿Cierto? Cuando Jesús le ofreció a este joven rico que todo lo tenía, que nada le había hecho falta, que entregara todas las cosas y viniera y siguiera a Jesús implicando en el ministerio del servicio, dice que este joven no pudo hacerlo y más bien se dedicó a lo que siempre había hecho. Seguramente tenía muchas personas que le servían, seguramente no le faltaba absolutamente nada, pero tampoco tuvo la actitud de decir, yo quiero entonces empezar a servir. Caso diferente Mateo. Cuando Jesús lo encontró y le dijo, sígueme inmediatamente, Mateo le siguió. Y era una persona que normalmente no se rodeaba de las mejores personas, estaba en unas muy buenas condiciones, tanto social como económicamente, así que no tenía nada que perder, pero lo dejó todo y le siguió. ¿Para qué? Para finalmente servir. Entonces, el servicio es algo que yo opto por hacer o no hacer. Hay algunos que no lo hacen. Hay otros que lo hacen casi que por obligación. Digamos, lo hacemos porque toca hacerlo, porque de alguna manera tengo que incluir mi vida en eso del servicio. Pues bueno, es bueno que lo hagas y siempre será recompensado todo servicio que se haga. Pero como le decían a uno en la casa, por lo menos en mi casa lo decían, ¿no? Si va a hacer las cosas de mala gana, no las haga. ¿Recuerdan? Que uno empezaba a murmurar, uno empezaba a hablar entre dientes y entonces el papá y la mamá le decían, vea, si va a hacer las cosas así, no la haga. Pues tendríamos que decir lo mismo, si va a hacer las cosas así mejor, no las haga. Pero bueno, es una decisión también, hacerlas por compromiso, hacerlas por obligación. Pero la tercera es la que proponemos para este año y es servir con pasión. Es decidirnos a servir, pero no es como lo hemos hecho, sino aún hacerlo mucho mejor de lo que hasta ahora lo hemos hecho. Muy bien, entremos a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué significa esto de servir con pasión? ¿Qué significa servir con pasión? Vamos a un versículo de 1 Corintios, en el capítulo 15, voy a leerlo,
y ustedes lo tendrán allí en la pantalla en Nueva Traducción Viviente. Hay diferentes versiones, ya hay diferentes revisiones en cuanto a la Biblia para que de alguna manera podamos entender mejor, y hay formas en que se expresan las cosas que es mucho más fácil entenderlas. En este caso, en esta traducción dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Eso es lo primero que necesitamos siempre. No sé, creo que el domingo, mañana, después de las 9 de la noche en RCN, hay un programa muy bueno que están promocionando acerca de salud mental en esta época. Y vale la pena que lo veamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ha sido una de las mayores afectaciones que hemos estado viviendo. Y no es un problema solamente alrededor nuestro, algún familiar, algún amigo, algún conocido, sino que es un problema, es una problemática de salud social. El problema de la salud mental está muy afectada. Y es bueno que nosotros también entendamos eso, que aparentemente la gente vive como nosotros vivimos. Yo vivo muy feliz. No quiere decir que yo no tenga dificultades, no tenga retos, no tenga problemas, no tenga necesidades, pero vivo muy feliz, porque mi vida no se sujeta a las circunstancias. Mi felicidad no viene de lo que está sucediendo alrededor, mi felicidad viene desde adentro. Es lo que nosotros llamamos inspiración. La inspiración es algo que brota desde lo más profundo. Y eso está escrito en Juan 7. Todos aquellos que crean en mí, de su interior brotará, correrá ríos de agua viva. Nosotros no tenemos que buscar fuentes para saciar nuestra necesidad. Nosotros tenemos una fuente interna que debe estar brotando constantemente. Esto no quiere decir que, vuelvo a insistir, tengamos todo lo que queremos, que hemos resuelto todas las necesidades, que no tenemos ninguna dificultad. No, eso no quiere decir eso. Vivimos la vida que cualquier persona vive, tenemos las mismas presiones que toda persona tiene. En estos días hacíamos unas compras con Hilda y mirábamos el costo, y es 3 veces más de lo que normalmente hace unos meses costaba. Y eso nos preocupa, porque quiere decir que de alguna manera vamos a tener que reducir lo que vamos a adquirir, porque el ingreso no ha aumentado conforme el precio de las cosas. Así que tenemos las mismas realidades de otras personas, pero no por eso vivimos afligidos, amargados, echando pestes, sino simplemente agradecemos a Dios de que nada nos hará falta. ¿Eso qué lo produce? Eso lo produce el que estamos fuertes y constantes en el Señor. Por eso es tan importante la comunión con Dios, y esto quiero decirlo con todo el peso que eso implica. Una buena relación con Dios nos mantiene en un buen ejercicio de salud mental. A veces nosotros distinguimos entre la parte espiritual y decimos que es diferente a la parte anímica, a la parte mental, la parte relacional, y no, tiene una implicación directa. Una buena relación con Dios nos habilita y capacita para tener una muy buena relación con los que nos rodean y tener la capacidad de responder adecuadamente a las circunstancias que se presentan. Eso es salud mental. Y eso es lo que Dios nos produce. Y aquí Pablo le está diciendo a estos en Corintio que continúen permaneciendo fuertes y constantes. Por eso es importante la convivencia en el ambiente cristiano. No es porque nosotros tengamos que ritualmente asistir a una actividad, o los que están en célula, los que están en edificación, que obligatoriamente yo tenga que vincularme a un grupo de crecimiento. Es que eso produce en mi vida el que yo me pueda mantener fuerte y constante y tener la mejor oportunidad de respuesta para las circunstancias que vienen. Y obviamente, por lo que vemos, no van a ser mejor. De pronto van a ser más complejas y más difíciles, lo que requiere de una mayor sabiduría y un mejor discernimiento para tomar las decisiones adecuadas. Así que permanezcamos fuertes y constantes en el Señor. Y luego dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Dónde es la rumba? ¿Los niños están en plena rumba? ¿Sí son los niños los que están en esa rumba? Ah, no, dicen que no. Bueno, no, se nos voltearon completamente los niños, esos pacíficos. Muy bien, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Esto es servir con pasión. Trabajen siempre, pero no siempre lo hagan de la misma manera, cada vez más apasionados. Yo hago las mismas cosas. Miren, no hay diferencia, esto usted seguramente lo pudo palpar, no hay diferencia entre el 31 de diciembre, 12 de la noche, 1 de enero, 1 minuto. Es el mismo tiempo, son las mismas circunstancias.
Lo importante es cómo nosotros actuamos. Ya hoy estamos en 7. Esto va muy rápido, ¿no le ha pasado? Usted se sienta a trabajar y empieza a hacer y de pronto son las 11, 12, ya se acabó media mañana y uno se levanta y en la tarde ya son las 4, 5, se fue el día. ¿Saben qué? El tiempo pasa muy rápido, por eso debemos ser muy conscientes de cómo estamos haciendo las cosas. Desafortunadamente no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos, pero lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, siempre con entusiasmo. Y le agrega él diciendo, porque ustedes saben que nada de lo que se haga en el Señor será inútil. Nada nunca será inútil. Muchas cosas por hacer y bueno, seguiremos haciéndolas y ninguna de esas cosas será inútil. Entonces, eso implica el servir con pasión, es servir con entusiasmo en todas aquellas cosas que Dios nos permite hacerlo. Ahora, para ilustrar todo esto, siempre la Biblia tiene mucho ejemplo, mucho modelo. Yo les voy a invitar, si tienen su dispositivo, si tienen su Biblia, en Josué 24. Es un pasaje que a mí me gusta mucho y seguramente usted lo ha conocido, lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha predicado. Ese pasaje es el pasaje que incluye aquella definición o aquella determinación que hizo Josué al final, donde dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Recuerda? Ese es el capítulo 24 de Josué, pero hablemos un poquito a veces del contexto, porque si no contextualizamos la situación, a veces no valoramos la declaración. Yo en mi casa serviremos a Dios. Pues sí, es una declaración de una persona que seguramente en un momento determinado de su vida lo expresó, lo dijo y así vivió. Pero ¿qué implicaba ese momento en la vida de Josué? ¿Qué implicaba para el pueblo de Israel? Ese es el capítulo 24. Entonces usted se está ubicando allí. Los primeros versículos nos hablan de que estaban en una ciudad llamada Siquem y que en esa ciudad había convocado Josué a todas las tribus de Israel. Había reunido a todas las tribus de Israel. Obviamente Josué ya es un hombre que es mayor, una persona que seguramente no es mucho el tiempo que le quede por vivir. Y está, digámoslo, haciendo una reunión de despedida, es su reunión de despedida. Aún siendo consciente, aún teniendo la autoridad sobre el pueblo de Israel, reúne a todas las tribus. Y allí nos dice que se presentaron los jueces, los príncipes, los adultos, los niños, los jóvenes, todo el mundo estuvo allí presente. ¿Por qué? Porque era muy importante lo que se iba a definir. Y entonces Josué empieza a hacer un recuento de toda la historia de lo que fue Israel. ¿Dónde comienza la historia de Israel? Y entonces él empieza a mencionar a Taré y a Nacor. Y Taré y Nacor fueron papá y tío de Abraham. Y eso nos remonta obviamente al comienzo, por allá en Génesis capítulo 11, capítulo 12, cuando Dios de alguna manera soberana, como hace siempre, y no porque había hecho méritos de calificación en el caso de Abraham, Dios escoge a un hombre para comenzar a través de él todo este proceso de salvación. A través de ese hombre un pueblo, una nación y a través de esa nación un salvador. Y lo interesante es que Josué empieza a hacer la recordación de quiénes eran Taré y Nacor. Y dice, ellos servían a sus dioses allí en Ur de los Caldeos. Así que de alguna forma no podemos decir que es que la familia de Abraham era una familia que de alguna forma había generado un espíritu de servicio a Dios. No, ellos servían a sus dioses, servían a sus dioses. Oiga bien que el servicio siempre está incluido, solo que hay que determinar a quién. En este caso, Nacor, Taré servían a sus dioses. Y luego dice entonces que Dios tomó a Abraham de ellos y lo trajo a la tierra de Canaán y lo paseó por toda la tierra de Canaán. Si usted mira los capítulos 12 en adelante, usted empieza a ver, del libro de Génesis, usted empieza a ver a Abraham caminando por diferentes regiones de esa tierra de Canaán. Y Dios le está diciendo, todo esto que ves, todo esto que tu planta está pisando, la planta de tu pie, esto es tuyo, esta es la herencia que Dios te da a ti. Y entonces comienza esa nación de Israel. Al principio solamente Abraham y su esposa. Juntamente con ellos había ido Lot, su sobrino. Pero Josué, haciendo la historia, dice, y después Dios le dio a Abraham su primer hijo, llamado Isaac, el hijo de la promesa. Obviamente Abraham había tenido a Ismael previamente. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y luego les habla de que a través de Isaac Dios dio un par de gemelos llamados Jacob y Esaú. Y que a Esaú le dio su porción, pero en Jacob Dios continuó la bendición. Y a través de Jacob Dios forma las 12 tribus de Israel. Y luego, haciendo un gran salto en la historia, le dice, y esas tribus en una época de necesidad y de hambre fueron a Egipto a buscar provisión.
y es cuando nos ubica con José, el penúltimo de los hijos de Jacob, que ya vivía en Egipto, que estaba muy bien posicionado en Egipto, que recibe a su familia y allí la sostiene durante el tiempo de escasez, pero los años siguientes esa familia se quedó a vivir en Egipto. Terminando ese buen periodo con ese faraón que conocía a José, con José viviendo, cuando termina ese gran periodo cambia la historia de un pueblo que estaba bien a un pueblo que se volvió esclavo. Y entonces Dios a través de Josué les recuerda que ellos terminaron siendo esclavos en Egipto y que eso obligó a que Dios levantara a Moisés y a Aarón para sacarlos de allí. Miren todo el recuento histórico que está haciendo Josué. ¿Por qué es importante hacer un recuento histórico? Porque los que no conocen su historia no valoran los resultados de ella. Normalmente el dicho dice que el que no conoce la historia repite los errores del pasado. Pero los que no conocen la historia también desarrollan actitudes equivocadas con respecto al pasado. ¿Qué estaba diciéndoles Josué a través de toda esta historia hasta aquí? Les estaba diciendo, miren, Dios que es soberano y de manera sobrenatural tomó a Abraham, empezó a bendecirlo al punto que conformó esta nación de la que ustedes hoy forman parte. Y no ha sido fácil. Luego dice, y Dios los sacó de Egipto. Y los sacó con brazo poderoso. Lo último que vieron de Egipto fue a los egipcios que murieron en el mar. Y luego ellos subieron por la tierra del desierto hacia a la parte oriental y encontraron a los amorreos. Y allí se enfrentaron a los amorreos. Y era un pueblo que no estaba capacitado para la batalla, no estaba capacitado para luchar. Y derrotaron ustedes a los amorreos, porque Dios estaba con ustedes, dijo él. Y luego dice, entraron a través del Jordán a la tierra prometida de Canaán para recuperar lo que Dios a Abraham le había prometido y dado. Y entonces comienza a hablar de la historia de Jericó. Y todos conocemos la historia de Jericó, cómo de forma sobrenatural el Señor les entrega la primera y gran ciudad, la ciudad de defensa hacia ese costado oriental de la nación de los amorreos, feniceos, jereseos, todos esos pueblos que habitaban allí. Y dice muy claramente, y no fue por su espada, ni fue por su fuerza, sino que el Señor se los entregó a ustedes. Y comienza a hablarles diciendo, ustedes tomaron posesión de tierra que no les pertenecía a ustedes, tierra que otros habían cuidado, ciudades que otros habían construido, cosechas que otros habían sembrado, y ustedes vinieron y disfrutaron de toda esa bendición. Todo eso que ustedes han disfrutado, ustedes no lo trabajaron, otros pueblos lo habían trabajado para ustedes, pero a Dios le plació entregarlos. Y entonces en todo ese recuento histórico, yo estamos hablando de cientos de años, nuevamente José ubica a la persona que está escuchándole en ese momento en el momento presente. Porque nosotros tenemos, vuelvo a insistir, el momento de ahora, este es el momento nuestro. Lo que pasó ya fue, lo que ha de ser todavía no es. Entonces es el momento presente, el momento más importante. Y todo este recuento de lo que había sido para este momento presente es decirles, y ustedes con todo eso que han visto, con todo eso que han conocido, ¿qué van a hacer? Porque es que a veces ese es nuestro problema. Nuestro problema es que cuando llega el momento de tomar decisiones, pensamos solamente en las circunstancias que nos rodean. Y obviamente si uno toma decisiones por las circunstancias actuales que lo rodean, no siempre serán las mejores. Por eso los divorcios. Cuando una pareja encuentra una dificultad, encuentran un problema de relacionamiento, en el momento presente, ¿qué dicen? Lo mejor es separarnos. Pero no están haciendo cuenta de la historia de esa relación que comenzó con una entrega absoluta y total en ese compromiso inicial y que vinieron luchando por mucho tiempo a través de otras muchas dificultades y que supieron sortearlas y salir avantes. Pero llega un momento en que se quedaron viendo solamente las circunstancias presentes. Y a la luz de esas circunstancias es que toman decisiones equivocadas. Y lo mismo puede suceder con un trabajo. ¿Cuántas veces un buen trabajo se echa a perder porque la persona empieza a ver que el jefe que tiene ahora no es el mejor, que las relaciones laborales no son las... y se le olvida todo lo que ha venido viviendo durante tiempo atrás? Por eso es importante que nosotros no solamente decidamos ahora a la luz de las circunstancias presentes, sino que podamos valorar lo que ha sido el pasado. Lo presente no es fácil. Nadie está diciendo que estamos viviendo un muy buen momento, estamos viviendo un momento difícil. Desde todo punto de vista, tanto global como nacional. Desde el punto de vista tanto de seguridad social como también de economía. Estamos viviendo épocas difíciles,
Pero no podemos tomar decisiones a la luz de las circunstancias actuales, sino cómo ha sido el Señor con nosotros durante todos los años anteriores. Cómo Dios a través de otras muchas circunstancias, Dios nos ha sacado adelante. Ahora viendo toda esta historia de México en ese momento, ¿no fue lo que nosotros vivimos años atrás? Y que muchas veces decíamos, ¿y cuándo vamos a salir de esto? Pues salimos de eso. Obviamente no todos salieron. Y tenemos la gracia de que Dios nos sacó adelante. Bueno, eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Y era lo que Josué quería que ellos en ese momento presente pudiesen recordar. Miren todo lo que Dios ha hecho con ustedes hasta acá. Ahora, ya en este momento presente, les hago un desafío. Y miren por favor el versículo 14. Ahora pues, miren la expresión, ahora pues, ahora. Ya les hice el recuento, y un recuento largo, y lo hizo de cientos de años en pocos minutos. Dice, después de ver todo eso que ha sucedido, ahora pues, teman a Jehová y sirvan con integridad y en verdad. Ahí es donde viene el reto y el desafío del servicio. No es porque ahora tengamos las mejores circunstancias y estamos tan bien que hasta nos sobra tiempo, hasta nos sobra recursos, hasta nos sobra esfuerzo, entonces invirtámoslo en algo, sirvamos al Señor. No estamos viviendo épocas fáciles, pero eso no nos excluye de tomar decisiones de servir a Dios con integridad y en verdad. Y recuerde lo que dijo Jesús cuando Satanás le tentó. Solo a Él servirás. Y no estaba Jesús en las mejores condiciones. 40 días de ayuno llevaba, sometido a una presión de tentación que le pudiese aliviar todo el caminar de esos 3 años futuros terminando en una cruz. Pero Jesús dijo, a Él solo servirás. Y eso se decidió en su vida, servir con integridad y en verdad. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Qué es la vida sino servicio? Cuando uno pierde la perspectiva del servicio en la vida, se dedica a esforzarse por aquello que ya es nuestro. Porque Dios no le hará falta en ninguna de las cosas que usted necesite. Esas son promesas que nosotros no vamos a poder cambiar. Ahora, si Él me va a suplir en todo lo que yo necesito, pues la pregunta es entonces, ¿qué debo hacer yo? Invierta su vida en servir con integridad en verdad. A ellos específicamente les dijo, miren, entonces quiten todos los dioses que ustedes tienen. Ustedes en el caminar se han ido llenando de muchas cosas que les sobran. Ustedes no necesitan esos dioses, ni de los pueblos de Egipto, ni de los amorreos en la tierra en la que habitan. Ustedes no necesitan eso porque tienen al Señor. Sírvanle a Él como siempre decidieron hacerlo. Nosotros en el caminar nos hemos ido llenando de muchas cosas que se vuelven prioritarias en nuestras vidas. Posicionamiento, reconocimiento, academia, tantas cosas que hoy se vuelven prioridad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de servir, pues obviamente con tantas cosas por hacer, tiempo no hay. Entonces yo no tengo tiempo. No, si tienes tiempo. Es que yo no sé en qué servir al Señor. Tú sabes, por los dones, habilidades, talentos, ubicación, Dios te ha dado una oportunidad de servicio que nadie más tiene sino tú. ¿Cómo la estás empleando? Y al final les dice, y servid a Jehová. Enfatiza 2 veces en ese versículo 14 la importancia de servir al Señor. Y nunca será suficiente. Que nosotros digamos que es necesario servir, nunca será suficiente. Y más aún cuando decimos, y es necesario servir a Dios con lo que hacemos. El 31 les decía que obviamente en esto de servir a Dios uno esperaría ver a Dios para decirle, bueno Dios, ¿qué necesitas? O a Jesús y decirle, ¿qué quieres? Pero recordemos lo que dijo Jesús, cuando yo estuve hambriento y me diste de comer, cuando estuve sediento y me diste de beber, cuando estuve desnudo y me cubriste. Señor, ¿pero cuándo? Nunca te vimos en esas condiciones. Cuando lo hiciste con alguno de aquellos pequeños que así estaban, conmigo lo hiciste. O sea que yo tengo que ver en cada oportunidad es que le estoy sirviendo al Señor. No sé si esa persona a la que yo le ofrezco ese servicio, a la que yo le estoy supliendo una necesidad, esa persona es Jesús. Si fuera Él, ¿cómo lo haría? Y esa es una muy buena pregunta siempre. Si fuera Él, ¿cómo lo haría? Eso marca la diferencia. Ahora ya le está haciendo el reto y el desafío. Ya ustedes han visto cómo Dios los ha traído hasta acá. Ahora sirvan al Señor con verdad, con integridad. Sirvan al Señor. Y miren lo que dice el versículo 15.
Es un versículo que de pronto uno debería quitarlo de la Biblia, pero nada podemos quitar, ni una tilde ni una coma. Dice, y si mal os parece servir a Jehová. Piensa en esa frase, y si mal os parece servir a Dios. Parece ser que ellos estaban pensando que servir a Dios era ¿qué? Malo. Si mal les parece servir a Dios. Parece ser que ellos a servir a otros dioses o servir aún en el caso del pasado a Egipto, como que para ellos era mejor que servir a Dios. Si mal les parece, gracias, si mal les parece servir al Señor, como si servir al Señor fuera malo. Y hay gente que de pronto lo piense. Es que eso de servir en la iglesia no es para mí. ¿Por qué? ¿No es bueno? No es que eso de servir al Señor en donde yo estoy, con la gente que me rodea, en las oportunidades que tengo, con los recursos que Dios me ha dado, eso no es para mí. Es que es malo que tú le sirvas al Señor de las muchas formas en que es posible hacerlo. ¿Es malo? Y Josué les pregunta eso. ¿Es que acaso es malo servir al Señor? Si es malo servir a Dios, entonces escojan a quién van a servir. Y a mí este pasaje siempre me ha golpeado es por eso. Porque no les dice que no sirvan, les dice escojan a quién sirven. Si ustedes creen que servir a Dios es malo, pues no lo sirvan a Él, pero miren a ver a quién van a servir. En estos días me llegó uno de esos WhatsApp de memes y todas esas cosas de una niña que le decía a Satán que le regalara felicidad, paz y alegría. Y cuando yo lo leí, dije, increíble que una persona, un niño esté pidiendo eso a Satán. Y el problema de la niña era que tenía dislexia y entonces no escribía bien las palabras. Escribió santa, pero escribió Satán. A veces nosotros cometemos unos errores sencillos, pero profundos. No es lo mismo decirle a Satán que decirle a santa. No es lo mismo. Escojan a quién sirven. Sí, si les parece mal al Señor, pero entonces ¿a quién van a servir? ¿Van a servir a otros dioses como sus padres lo hicieron? Hoy la gente se sirve a sí mismos, sirven a otros, sirven a sus caprichos, a sus intereses, pero la gente siempre sirve. El problema no es si servimos o no, sino a quién le servimos. Y créanme que no hay mejor servicio que servirle a Dios. En todos estos años de servicio, dedicación exclusiva al Señor, quiero decir, yo no tengo otra actividad profesional ni otra actividad de ingresos a mi vida o necesidad familiar que servir a Dios. Yo no sirvo en otra cosa, pero nunca nada me ha hecho falta de lo que he necesitado. Y aún muchas veces Dios más de lo que he necesitado me ha dado. No puedo decirles que tengo todo lo que quisiera. Siempre yo soy claro en decirles, yo quisiera mucho más. Si a mí me dan gusto, mi corazón es como el de cualquier persona. Y quisiera tener más. Pero ¿saben qué? Nunca me ha hecho falta nada de lo que he necesitado. Y por el contrario, siempre con creces y abundancia Dios siempre me ha recompensado. Uno de los grandes testimonios que yo tengo en mi vida son mis hijos. A mis hijos no les ha hecho falta nada. Ni tampoco lo que tienen yo se lo hubiese podido proveer. Jamás, por mucho que me hubiese esforzado, jamás les hubiese podido dar las oportunidades que han tenido de la forma en que ellos las han aprovechado. ¿Quién ha hecho eso? Pues Dios. Si yo no lo pude haber hecho, ¿quién lo hizo? Lo hizo Él. Y es de las formas en que Dios siempre me ha recompensado de tal manera que me calla la boca. ¿Yo qué le voy a pedir más al Señor si con lo que me ha dado ha sobrepasado generosamente cualquier servicio que yo haya hecho? Es porque servir a Dios es bueno. Servir a Dios es bueno. Y no solamente estoy hablando de dedicación exclusiva, dedicarse uno solamente de tiempo completo a servir al Señor. No, servir a Dios siempre será bueno. Pero si no quieren hacerlo así, dijimos decisiones personales, entonces escojan a quién van a servir. Y Josué se la planteó de esa manera. Uno podría decir, uno no puede decir eso porque qué tal que le cojan la caña a uno. Digan, no queremos servir a Dios, sino queremos servir a todos los dioses. Bueno, es bueno mejor saber a qué me atengo. Es bueno saber a eso. Hay gente que le dice a uno, mire, cuente conmigo, y uno nunca cuenta con ella. Y hay gente que le dice, mire, yo estoy muy ocupado, pero llegan y se vuelven una ayuda invaluable. Es bueno saber
con quién cuenta uno. Y eso fue lo que Josué les dijo, yo quiero saber con quién contamos. Los que quieren servirle al Señor, muy bien, los que no, también. Escojan ustedes a quién sirve. Ahora, en el versículo 15 al final dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el famoso versículo de yo y mi casa serviremos a Dios. Es una decisión que una persona toma por él y su familia. Y bueno, cada uno de nosotros debe hacerlo. Los que somos padres, los que tenemos hijos, los que de alguna manera tenemos una responsabilidad, nosotros asumimos la decisión de qué vamos a hacer nosotros y nuestra casa. Yo no puedo obligar a nadie a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso quiere decir, yo y todo lo que Dios me da, voy a emplearlo, usarlo para servir a Dios. Y es algo que uno debe inculcar siempre, yo y mi casa. No solamente soy yo, sino todo lo que Dios me ha dado está para servir al Señor. Y ojalá a sus hijos lo honren a usted, porque es una honra para un padre que sus hijos amen al Señor, que sus hijos adoren al Señor y que sus hijos sirvan al Señor. Es una honra, es lo mejor que a uno le pueden dar como padre. Los hijos pueden tener títulos, pueden escalonar socialmente, pueden tener recursos, pero nunca eso será mejor que saber que un hijo ama al Señor, que le adore y le sirve. Y eso es lo que buscaba Josué, yo y mi casa. Ustedes definan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, el pueblo inmediatamente después del versículo 15 empieza a decirle, no, nosotros también vamos a servir al Señor, nunca tal acontezca que nosotros dejemos de servir a Dios. Y miren lo que les había dicho anteriormente en el versículo 14. Entonces desháganse de todo aquello a lo que están sirviendo hoy día. Porque ustedes están sirviendo a los dioses de los de Egipto, a los dioses de este pueblo que está en esta tierra de Canaán, y como que se han olvidado de servir a Dios. Entonces ustedes dicen que eso no suceda, que suceda que ustedes sirvan a Dios, entonces desháganse de todo aquello que no sea servir a Dios. Y ellos mismos le dijeron, casi que hacen el ejercicio del aprendizaje, y es lo que les dijo Josué, ellos lo repitieron. ¿Cómo no vamos a servir al Señor, el Dios de nuestros padres, que nos sacó de la esclavitud? Y empiezan a hablar de cómo ellos, sin ser ellos los que estaban en ese tiempo, sino sus ancestros, fueron sacados de la tierra de esclavitud. ¿Cómo no vamos a servir a Dios que nos ha hecho grandes señales y maravillas durante todos estos años? ¿Cómo no vamos a servir al Señor si Él arrojó a todos los pueblos que habitaban en esta tierra y nos entregó esta tierra? ¿Cómo no vamos a servir? Mire el ejercicio de poder hacer el recuento histórico para uno poder valorar el pasado. Ellos como que no lo estaban valorando porque estaban sirviendo a otros dioses. Pero cuando Josué hace el ejercicio de todo lo que Dios ha hecho con ellos, inmediatamente ellos empiezan a decir, ¿verdad que sí? Dios nos sacó de Egipto, Dios estuvo con nosotros durante todo el desierto, Dios nos introdujo en esta tierra, Dios nos entregó estos pueblos, Dios ha hecho muchas cosas. Eso como que nuevamente le aterriza y lo enfoca a uno. Por eso es bueno siempre hablar del pasado. No para traer lo que debemos olvidar, sino para no olvidar lo que debemos recordar. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es bueno hacerlo con los hijos, con la familia. Usted hoy día goza de ciudades que no construyó. Hoy está comiendo de cosechas que usted no sembró. Es bueno que uno le diga a los hijos, miren, esto no es gratuito. Esto alguien lo hizo y Dios nos bendijo a través de lo que alguien hizo por nosotros. Porque nosotros no somos simplemente los que hemos laborado y hemos hecho lo suficiente, no. Nosotros hemos generado bendición, pero hemos heredado bendición. Y sus hijos han heredado su bendición. Y los hijos de sus hijos heredarán la bendición de sus hijos. La que viene de los abuelos y la que vendrá de los tatarabuelos. Imagínense eso. Entonces, de alguna forma, todo esto que Josué les dijo a ellos los puso en alerta. Y miren tres cosas que dijeron. Si usted tiene su texto de Josué 24 allí, en el versículo 18. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Es versículo 18. Nosotros también serviremos. Entonces ya se unen. Recuerden que al principio ellos parece que estaban sirviendo a los otros dioses. Y Josué les dice, no sé qué vayan a hacer ustedes, si van a seguir en esas o van a servir al Señor. Yo y mi casa lo haremos. Entonces inmediatamente hay unos que dicen, nosotros también. Mucha gente quiere servir a Dios, pero espera a ver quién le está sirviendo, para decir nosotros también queremos servir. Y seguramente cuando usted se dispone a servir, mucha gente con usted se une. Yo he visto en este tiempo aún gente que todavía no se ha llegado a ese momento de entregar su vida a Cristo y pedirle que les direccione, que les dé a través de la Biblia instrucción y enseñanza. Mucha gente que se está acercando al Señor,
Pero en la medida en que ellos se acercan al Señor, acercan a otros con ellos. Porque normalmente la gente está esperando a alguien que lo haga. Cuando uno se decide a hacer las cosas, hay muchos que se empiezan a pegar. Y ellos dijeron, nosotros también serviremos. Versículo 18. Sáltese al versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, cuando Josué les dijo, pero yo los veo a ustedes medio complicados. ¿Es verdad que ustedes quieren? No, sí, nosotros a Jehová serviremos. Los confronta, ¿no? Esto no es de palabra, no es que queden bien conmigo diciéndome, nosotros también, sino que lo piensen bien. Si ustedes van a servir al Señor, esto va a obligar cambios en sus vidas. No, claro, dijeron, nosotros al Señor vamos a servir. Y miren en el versículo 14, en el versículo 24, dice, y el pueblo respondió la tercera vez a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. 3 veces. Esto es importante, recuerden ese 3 que aparece en la vida de Pedro, ¿no? Antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Y después cuando resucitó Jesús 3 veces le preguntó lo mismo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Como que uno necesita esas 3 veces para decir, sí voy a servir, sí voy a servir, sí voy a servir. Es como de alguna forma empezar a convencernos a nosotros mismos de que no es solamente una declaración, sino que eso tiene que entrar en nuestra mente, entrar en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Fácil es a veces mover las emociones y en un momento emocional uno decir, sí, yo le entrego mi vida al Señor. Y es bueno decirle, ¿de verdad estás consciente de qué significa entregar tu vida al Señor? Sí, yo sé que es. Pero recuerda que entregar tu vida al Señor es que ya no eres tú el Señor de tu vida. Esas 3 cosas que yo le estoy preguntando a esa persona la llevan a reflexionar profundamente en la decisión que está tomando. Nosotros a veces decimos, pero nos quedamos ahí muy superficialmente, la nata que está encima. Hay que profundizar al recado que va debajo. A ir a ese punto crítico de decir, eso es lo que vamos a hacer. Y miren, la conclusión, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué? Porque sabían todas las obras que Jehová había hecho con ellos. Miren el ejercicio tan interesante. Por eso la gratitud que hacíamos el 31 de diciembre es el punto de apertura para el servicio con pasión. Porque si uno no agradece lo que Dios ha hecho hasta ahora, pues uno en el momento presente empieza a evaluar las cosas de una manera equivocada, con miedo, con temor, con incertidumbre, con dudas, y resulta que el pasado nos dice que en nada Dios ha fallado, en nada Dios ha faltado, que hemos pasado otras épocas difíciles, más, menos para algunos, pero que en todas las épocas Dios ha sido fiel y por eso aún estamos aquí. Y entonces a la luz de todo lo que Dios había hecho con ellos, ellos sirvieron al Señor durante el tiempo de Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué. Por lo menos esa generación fue una generación que sirvió al Señor. ¿Cómo? ¿Recuerdan cómo le dijo Josué que debían hacerlo? Con integridad y con verdad. ¿Cómo estamos diciendo nosotros del servicio en este año? Sí, sirvámosle al Señor, pero ¿cómo? Con pasión. No solamente servirle, no solamente en lo que me quede tiempo para hacer, en aquellas cosas que no me involucren demasiado en mis recursos, en aquellas cosas que no demanden demasiado esfuerzo, no. Al Señor voy a servir con integridad y con verdad. Lo que Él me diga, ya la conclusión final de ello fue, nosotros obedeceremos al Señor, obedeceremos. Mire que el servicio está ligado a la obediencia. En lo que el Señor nos diga que hagamos, eso vamos a hacer. Ese es el servicio que le vamos a ofrecer al Señor. Entonces, la gran pregunta para concluir en nuestro segundo tema de este primer mes del año, acerca de servir con pasión, la pregunta que nos hacemos es, ¿y a quién le vas a servir? ¿Y tú a quién le vas a servir? Porque uno tiene que definirlo, ¿y tú a quién vas a servir este año? Y es bueno que lo hagamos. ¿Yo a quién le voy a servir este año? ¿Me voy a servir a mí mismo? ¿Simplemente voy a servir bien a mi familia? ¿Voy a servir bien en el lugar de trabajo? ¿Voy a servir bien a la empresa en la que estoy? ¿Voy a servir bien? ¿A quién le vas a servir? Porque si al Señor quieres servir en todas esas cosas, la segunda pregunta es, ¿y cómo le vas a servir? ¿Cómo le vas a servir?
Y esperamos que sea un servicio con pasión, sirviendo a Dios con pasión. Y esperamos que Dios nos permita hacerlo de la mejor forma cada vez. No estamos diciendo que ya lo hicimos bien, lo hemos hecho bien, mejorémoslo. No lo estábamos haciendo muy bien, pues mejoremos. No lo estábamos haciendo, pues comencemos, pero sirvamos al Señor con pasión. Este es el reto y este es el desafío para este año. Y mientras obviamente regresamos todos nuevamente de este tiempo de vacaciones, de descanso, vayamos nosotros en el corazón reflexionando acerca de cómo le voy a servir, en qué áreas de mi vida y qué voy a hacer en ellas. No sé si ya usted tiene diseñado su plan, su presupuesto para este año de lo que va a hacer. Revíselo e incluya en eso, voy a servir a Dios a través de, y lo voy a hacer con la mejor actitud posible de mi corazón. Voy a servirlo con pasión. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Vamos a pedirle a Él que nos dirija en este tiempo. Usted como Josué ese día puede hacer su propio ejercicio. Es un tiempo donde las actividades normalmente han bajado mucho, hemos tenido más espacios, más tiempos familiares, también personales. Hemos podido hacer de pronto algunos ajustes en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, pero también hay que hacerlo a nivel de la persona, a nivel de lo que somos nosotros. Y es un proceso de evaluación, a ver, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Y qué ha hecho Dios conmigo y cómo lo ha hecho Él? Y es un punto de comparación. Josué los planteó a este pueblo en Siquem, todas las tribus, todo tipo de personas, a que reflexionaran sobre ello. De pronto, sin darse cuenta ustedes que servían al Señor, terminaron dejando de servirle a Él y sirviendo a otros dioses. O de pronto ustedes siguieron sirviendo al Señor, pero ya no lo hacían como lo hacían al principio. Y por eso es bueno que se revise en qué les falló, en qué les faltó, en qué no suplió, en qué llegó tarde el Señor. Nunca. Toda la historia, todo el recuento de esa historia mostraba al Dios que siempre había estado con ellos, llevándolos de gloria en gloria, de mejor a excelencia. Dios nunca es un Dios que retrocede. Por eso Él no se complace con los que retroceden, con los que se echan atrás. Dios es un Dios que avanza. El que comienza, continúa hasta perfeccionar. Es un Dios que va aumentando cada día. Es un Dios que va transformando más profundamente cada día. Es un Dios que va aumentando capacidad cada vez. Es un Dios que nunca se detiene, mucho menos se regresa. Y es lo que Dios espera siempre de nosotros, que nosotros podamos avanzar con Él, que podamos ir y caminar y buscar aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Recuerde que la vida del futuro, lo que sucederá a partir de ahora, nadie la sabe, nadie la conoce esa actitud. Hacemos vaticinios, escuchamos de pronto ideas de lo que podría suceder, pero nadie tiene la certeza de lo que pasará. El único que lo sabe es el Señor. Y de eso el Señor ha hablado con claridad. Porque la Biblia dice que Dios ha preparado de antemano obras para que en ellas nosotros andemos. Y eso implica que Dios ya tiene preparado lo que será nuestro futuro. Todo lo que necesitamos hacer es poder, bajo su dirección, caminar en ese día a día hacia el futuro. Y seguramente nos va a asombrar porque mejores y mayores cosas de las que nosotros pudiésemos haber pensado, planeado o aún orado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que mire hacia el futuro, pero no necesariamente con la claridad que a veces la gente pretende tener. No es que si usted declara de su futuro, así será su futuro. No, yo no declaro de mi futuro, yo creo en mi futuro en las manos de Dios. Y mi futuro en las manos de Dios siempre será el mejor. Siempre será el mejor. Dios me permitirá crecer. Dios me permitirá aún aumentar en mi capacidad. Dios me permitirá poder hacer un mejor trabajo, hacer un mejor ejercicio de servicio. Dios me permitirá aún más. Y eso es lo que yo quiero para mi futuro.
en lo que Él ha preparado para mí, en eso caminar. Y dígaselo al Señor. Solo que me permitas, porque Juan, el evangelista, con esas últimas palabras de Jesús, en ese momento de la última cena, Jesús les advirtió a sus discípulos que no se iban a quedar solos, sino que les enviaría al Espíritu Santo para que les recordara las cosas y para que les hablara de aquellas que aún no habían venido. Háblele al Espíritu Santo también y dígale al Espíritu Santo que le agradece por todo lo que le ha permitido recordar siempre, porque el Espíritu Santo no le permite a usted olvidarse de lo que debe recordar. El Espíritu Santo quiere que olvide lo que no debe recordar, pero Él quiere recordarle lo que no debe olvidar, y aún más mostrarle aquellas cosas que vendrán. Hable con el Espíritu Santo y dígaselo. Yo también quiero, Espíritu Santo, que tú me ayudes a que cada día pueda entender aquellas cosas que aún no veo, aquellas cosas que aún no están en mi día, pero que ya están preparadas, porque Jesús dijo que me enseñaría las cosas que aún vendrían. Porque yo quiero tener la certeza, la seguridad de que cada paso que dé esté encaminado dentro de ese propósito que Dios se trazó desde la eternidad para mí. Es literal. Dios tiene un propósito desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y en ese plan y en ese propósito hay unas únicas cosas que serán para nosotros. No serán para nadie más, sino para cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a identificarlas. Porque podemos hacer muchas cosas todos juntos, pero cada uno de nosotros tiene unas cosas que el Espíritu Santo nos ha de guiar, aquellas que Él preparó para cada uno. Y dé gracias a Dios por eso, porque ahí usted marcará la diferencia. En esas cosas que solamente Dios hará a través de usted, marcará usted la diferencia. Porque para eso el Señor le tenía ahí donde le tenía. Para eso Dios le había capacitado como le capacitó. Para eso Dios le dio lo que le entregó, para marcar esa diferencia. Y dele gracias a Dios, porque si usted marca la suya y cada uno de nosotros marcamos la diferencia en esas áreas específicas de nuestras vidas, seguramente al sumar encontraremos que todo el mapa está completo, que no era solamente lo que yo iba a hacer, lo que me disponía por el Espíritu Santo a hacer, sino todo aquello que el Espíritu Santo iba a hacer a través de cada uno de nosotros. Y eso sumado siempre será mucho más. Por eso, Espíritu Santo, en este comenzar del año, y sabiendo que aún no están todos nuestros hermanos, te estamos orando para que este mes tú permitas que podamos meter en el corazón que este año es un año de servir con pasión. Que esta es una oportunidad, de pronto la última, no sé, pero es la oportunidad que tenemos para servirte y para hacerlo de la mejor forma posible. Que podamos, como hizo el pueblo de Israel cuando Josué los confrontó con el servicio a Dios de verdad e integridad, que el pueblo 3 veces respondió: no, al Señor vamos a servir. Y finalmente a Él vamos a obedecer. Y la historia ya está registrada. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante la época de Josué. Y aún los ancianos que quedaron después de que Josué murió, en esa época aún seguían sirviendo al Señor. Que usted, sus hijos y los hijos de sus hijos sirvan al Señor. Estando usted o no estando usted, nuestras descendencias sirvan siempre al Señor. Y dígaselo: Señor, yo quiero que mis hijos, los hijos de mis hijos y aún la 4ª generación te sirva a ti, Señor. Bendito seas, santo eres, maravilloso eres tú, Señor. Es el más grande honor y privilegio. Es la mayor bendición que un hombre pueda tener en esta vida, servirte a ti. Señor, permítenos hacerlo de la forma en que tú quieres, en el lugar donde tú nos colocas, con las personas que están a nuestro alrededor, de poder mostrar que Dios está con ellos allí.
Bendito sea. Santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo lo que tienes preparado, por todo lo que has ya de antemano colocado en el camino de este 2023, para que nosotros mes a mes vayamos en ello caminando. Te bendecimos por cada movimiento, hombres, mujeres, parejas, jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes, niños. Te damos gracias por todos y cada uno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por cada ministerio de servicio. Te damos gracias por la oración, por la alabanza, por el servicio social. Te damos gracias por el arte y el entretenimiento. Te damos gracias, Señor, por la capacitación. Te damos gracias por el servicio en el liderazgo, por todas las cosas que podemos hacer. Pero también te damos gracias en aquellas oportunidades en nuestro vecindario, en nuestra empresa, en nuestra universidad, con nuestros conocidos y amigos, con aquellas personas que aún no conocemos, pero que en este año van a cruzarse en nuestro camino y vamos a poder a ellas servirles, Señor. Bendito seas. De antemano nosotros podemos hacerlo, agradecer por lo que va a ser, lo que aún no es. Podemos hacerlo anticipadamente, agradecer por un buen año, aunque apenas estamos en la primera semana de este primer mes. Pero sabemos que será un buen año bajo tu dirección, en tu bendición. Gracias, Señor, bendito seas. Levante su corazón al Señor, su oración, levante su adoración. Recuerde 3 cosas al Señor este año: amarle, adorarle, servirle con todo nuestro ser. Así es, Señor, queremos servirte hasta el último día de nuestra vida, hasta el último respiro de nuestra vida. Queremos servirte como tú, oh Dios, esperas, pides y nos has preparado para hacerlo. Te damos gracias y te bendecimos. Que este puente en el regreso de muchas de nuestras familias que vienen en camino, Señor, sea con tu gracia, con tu favor, con tu cuidado. Gracias te damos por todos y cada uno, por cada familia. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Que Dios me le bendiga. Feliz año. Nos vemos
Ya empezaremos las actividades de células, de edificación personal, capacitación. Así que estamos calentando motores. Bienvenidos. Dios les bendiga en este 2023.